Brevemente, yo voy a decir lo que me corresponde decir de Mariela y Soledad, ¿no? Como profesionales, no emitiendo juicios, ni marcando niveles, ni nada por el estilo. Simplemente son profesionales de la ayuda y específicamente counselors psicológicos, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, hasta ahí llega mi presentación, porque el resto de la presentación no es otra cosa que su historia de vida. Así que yo no podría describirla para nada y forma parte de esta charla, ¿no? Así que, chicas, si no tienen nada en contra, es toda vuestra la reunión. Manéjense Bueno, como quieran. perfecto. Bueno, em, voy a empezar. Adelante, Bueno, adelante. como dijo Sergio, soy counselor, soy madre adoptiva. Con Sole somos fundadoras de Tres Lazos. Tres Lazos nace a partir de un proyecto que me acompañó a lo largo de los años de estudio. Era algo que vivía dentro mío. Y bueno, en el último año de mi carrera empiezo a buscar a ver quién se dedicaba a adopción en el tema del counseling, ¿no? Y me acuerdo que cuando empiezo a entrar en Instagram, veo a la página que tiene Sole, este, y empiezo a ver sus publicaciones, me hacían mucho sentido, las empiezo a seguir y un día dije, bueno, yo la llamo, ¿no? Me animo. Y ahí nomás le mandé un mensajito y le pedí una videollamada, que me interesaba mucho hablar con ella, que estaba muy interesada en todo lo que ella publicaba, que quería hablar. Y ahí nomás le conté el proyecto, la idea que tenía, y me hacía mucho sentido estas dos miradas, desde el lugar de madre y desde el lugar de hija, ¿no? Como las dos caras de una misma moneda. Me parecía muy interesante. Bueno, a lo cual Sole se quedó medio sorprendida. Al principio me decía que alguien me llame de Buenos Aires, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Porque yo también decía, ay, no puedo creer que me estén dando bolilla del otro lado, o sea, que este proyecto tenga sentido. Y bueno, así comenzó. Lo empezamos a armar, le dimos forma junto con mi hijo, el logo lo diseñamos así entre los tres y se llama Tres Lazos justamente porque nosotros decimos con Sole que en la adopción hay tres lazos que nos unen, que es la parte biológica, la parte adoptiva y el hijo. Eh, los colores que pusimos tienen sentido también. La parte biológica es el corazón rojo. La parte adoptiva lo hicimos con el corazón multicolor por esta diversidad y por esta amplitud que hoy hay en la ley de adopción. Y la parte del hijo tiene un color violeta porque el color violeta es el que identifica la adopción. Bueno, y así empezó Tres Lazos con una idea de empezar a difundir y a sembrar conciencia, ¿no? A empezar a contar y a hablar de qué se trata adoptar, ¿no? Y qué es esto de adoptar y adoptarnos, en cierta forma, ¿no? Comenzamos con una charla que dimos en Rosario, hablamos con Sergio, que enseguida nos apoyó con todo esto, que le pareció fantástico, a lo cual nosotros nos sentimos como con más fuerzas para seguir adelante y como dijo Sergio hace un rato, nuestra segunda charla fue acá en el Hotel Plaza de San Isidro, donde pudimos reunir gente de todo tipo, o sea, había profesionales del counseling, había gente que tenía curiosidad en saber en el tema, esta pareja que estaba en vías de adopción. Así que bueno, la verdad que tuvo muy buena repercusión y acá estamos. La idea es seguir con todo esto y más adelante tenemos proyectado hacer una formación en el mes de agosto también, de 4 encuentros.
donde ahí también va a estar la parte jurídica a través de la voz de una abogada, ¿no? Por lo cual con Sole desde el día uno dijimos eso, queremos que lo hablen directamente los que saben, ¿no? Nosotros nos vamos a dedicar a la otra parte. Bueno, y para entrar un poco en tema, me gustaría contarles e interactuar, ¿no? Con todo esto. Y decirles que esto de la adopción, ¿no? A veces uno piensa que empieza y termina con la llegada del hijo. Y la adopción empieza mucho antes que cuando llega un hijo. Eh, la idea de adoptar, por ejemplo, en una pareja, muchas veces comienza en el abanico de posibilidades. Una de ellas puede comenzar cuando llega la encomienda, la noticia no esperada de una infertilidad, ¿no? Y en ese abanico de posibilidades está la adopción, ¿no? En principio irrumpe esta infertilidad. Es algo que entra en la vida de una pareja para cuestionarse, ¿no? Lo que uno daba por hecho, que viene de una forma y con una línea, esto viene para sentarnos y hacernos pensar, reflexionar, ¿no? Sentirnos. Y en el momento que esto sucede y la pareja toma la decisión de adoptar, eh, no es que se hace un trámite, se llena una carpeta y se retira por ventanilla, como digo yo, ¿no? Es mucho más que todo eso. Eso es una parte de todo el abanico, porque mientras se espera, y nosotros hablamos de una espera activa en el momento de la espera, la pareja se pone a prueba con todo este tema de infertilidad. No solo la pareja, sino la exposición de lo que sucede a nivel social, a nivel familiar, a nivel entorno, que muchas veces no lo tenemos ni en cuenta y a nadie se le ocurre ni se les imagina pensar que eso sucede, ¿no? Este, la pareja pasa por distintas situaciones, pasa muchas veces por sobreexplicar y dar explicación de un montón de cosas que no tiene por qué. Eh, su intimidad en cierta forma queda expuesta ante preguntas incómodas, sin querer, claramente, ¿no? Sin ninguna maldad, sino que del otro lado los que hemos pasado por esta situación nos enfrentamos a una ignorancia en el tema y entonces nos enfrentamos a estas preguntas incómodas. Che, ¿quién tiene el problema? ¿De quién es la culpa? La culpa, ¿no? Y yo les pregunto y me pregunto, ¿es importante quién es el problema? Yo creo que el problema, cuando se decide armar una familia, entre dos personas y hay una que por ahí tiene cierta dificultad, pero la otra acompaña esto, o sea, el problema es de los dos, la dificultad la tienen que resolver los dos, o sea, ¿qué me cambia saber? ¿Qué me cambia saber? Eso a veces me pregunto, ¿no? Y pregunto, ¿no? Y eso es ahí donde empieza a quedar todo expuesto, donde yo digo, la intimidad se empieza a ventilar en cierta forma. Y donde decimos, tenemos derecho a poner un límite amoroso a ciertas incomodidades, porque no tenemos por qué exponernos
a todo esto, porque ya es un montón lo que se pasa por las decisiones, por armar papeles, por enfrentar a una familia con esta decisión. Porque cuando uno va a nivel familiar y expone y cuenta la decisión que toma, no es que está pidiendo permiso, pero en cierta forma también se enfrenta a los prejuicios y a los temores del otro. Y uno desde este lugar a veces dice, bueno, ¿cómo inserto todo esto? ¿Cómo hago para que esto funcione y se encarrile y me acompañen? Y en el medio de todo eso armamos carpeta y pensamos, bueno, ya está armada, cumplí con todo, está todo ok, pum, paso por ventanilla y lo retiro. Y no es así, no es así. A veces pasan 1 o 2 años y no hay información, los papeles se vencen, hay gente que no pregunta, hay que volver a armarlos, hay que volver a rechequearlos, hay que volver a ponerse en carrera. Y hoy les digo algo, con el diario del lunes me doy cuenta que eso es necesario, porque uno se va repensando en esa espera, porque uno se vuelve a preguntar. Yo tengo un dicho que es que uno empieza a barajar y dar de vuelta, y empieza a dar vueltas, y empieza a acomodar, y se empieza a reacomodar la historia. Y es necesario, y es necesario, porque nosotros estamos preparando y estamos anidando la llegada de una persona en nuestra vida. Y eso lo tenemos que tener muy claro, muy claro. Otra de las cosas que sucede es la llegada del bebé, la llegada del niño, de la niña, de los hermanitos. ¿Cómo se inserta todo eso, no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos encontramos con familias o con futuros padres que tienen en su imaginario, bueno, todo preparado, todo armado, ¿no? Porque cuando llegue, porque ya tienen el colegio elegido, cómo va a ser, cómo va a ser, todo. Y muchas veces vienen hermanitos, 2, 3, 5, los que sean, que vienen desde una institución que se los han sacado a los padres por violencia, por abuso, por demás cosas tremendas. Y por ahí los traen y piensan, uy, sí, no, bueno, le vamos a dar todo lo que no tuvieron. Y con eso es suficiente. Y yo pregunto, ¿estamos viendo a quién tenemos enfrente? ¿O estamos viendo la necesidad que nosotros tenemos? ¿No? Viviana, tenés la mano levantada. Hola, buenas noches. Mariela habla. Hola, ¿qué tal? Eh, a mí me ha tocado transitar bastante el tema de adopción. Yo voy a hablar desde mi propia experiencia, a pesar de que no soy madre adoptiva. Yo creo que también uno lo que tiene que ser consciente cuando va a armar la carpeta. Primero, es un proceso un poco extenso en el que uno tiene que estar preparado, o al menos yo me preparé, porque uno pasa por toda una serie de pruebas, de interrogantes, ¿no? De situaciones que no sabes si sos apto o no, es como un sello que te pone, estás apto o no, es toda una situación, al menos yo lo viví con bastante ansiedad y yo decidí estar acompañada, en ese momento yo no conocí el counseling, así que bueno, yo fui acompañada por una psicóloga. Ujú, Eh, Después otra de las cosas que también, y por eso me parece importante el punto que estás tocando, es que los niños que están en adopción están
justamente en adopción, porque uno o todos sus derechos fueron vulnerados, o si no, no estarían en estado de adoptabilidad. Entonces, me parece que ahí está el punto donde uno tiene que comenzar a construir el camino. Ujú. No idealizar, como decís, una cajita donde, bueno, esto va a ser así, así, porque en realidad no lo sabes. También es cierto que hay una realidad que hoy pasa en la Argentina, y esto es porque he transitado un montón de grupos de ayuda con respecto a la adoptabilidad, en donde muchos chicos pasan hoy, ¿no? Y tienen, no porque sea bebé es más fácil, no porque tenga 4 años es más fácil, y también hay muchas estadísticas donde muchas personas se anotan, sean monoparentales o sean parejas o del sexo que sea, para niños muy chiquitos, pensando que va a ser más fácil y la mayoría o el estado de adaptabilidad de los niños que están hoy eh, son como de edades de 8 años hacia arriba. Sí, Entonces, también ahí se hace como un margen, ¿no? Entre lo que se espera y lo que es, y como esto que vos decís, quizás los chicos tienen como ciertas características, con esto no estoy diciendo es más fácil, menos fácil o no, no, pero uno no, se tiene que no, preparar yo para creo esto. que, sí, yo creo que No, en la fantasía y en el romantizar la sí, adopción, los papás a veces pensamos eso, ¿no? Bueno, es bebé, lo armamos de cero. claro. No, no, lo voy a moldear, lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Y es mentira, y es mentira, porque con el tiempo nos damos cuenta que todo sale a la luz, que todo sale a la luz, el miedo al abandono, el sufrimiento que han tenido. Nadie es una tabula rasa, Mm, nadie es una hoja en blanco. Todos tenemos una historia. eh, Esa fantasía de que los niños chiquitos o los bebés no nos van a traer problemas, entre comillas, no, no es así. Comparto totalmente lo que decís, Vivi, comparto. De hecho, yo soy mamá y mi hijo era bebé. Mi hijo tenía 19 días cuando yo lo fui a buscar. Y la verdad, yo también pensé lo mismo, ¿eh? Y compré todo. Compro, dije, acá me saqué la lotería. Mentira, mentira. No sabes cómo me enseñó mi hijo. No sabes cómo me enseñó. No, es así, es como decís vos. Es tal cual. Es tal cual. Y yo creo que lo que nos invita a la adopción es esto. A mí me pasó algo que es maravilloso. Primero, me di cuenta de la capacidad de amar que tiene el ser humano. Ahí me di cuenta de la capacidad de amor que tenía cuando mi hijo vino a mi vida, cuando decidí adoptar. Y segundo, es a lo que nos confronta la adopción, ¿no? Cuando yo digo, ok, adoptamos, ¿estamos preparados para convivir con las diferencias? ¿Estamos preparados si queremos convivir con la incertidumbre? Por ejemplo, yo a nivel salud con mi hijo vivo con incertidumbre. Yo no sé nada. No tengo la menor idea qué puede heredar y qué no. Y hay que estar preparado para eso. Cuando uno enfrenta a un médico, cuando se hace un estudio, cuando él era bebé, y me acuerdo que lo llevé a control y lo llevé a un cardiólogo, que me lo había mandado el pediatra, y ahí le detectaron un soplo funcional. Yo casi me muero. Se me vinieron todos los fantasmas juntos y dije, ok, es por acá, es esto.
vamos. Y bueno, y era remangarse y ir para adelante. Pero ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para convivir con las diferencias físicas y con lo que eso conlleva? Cuando decidimos adoptar es mucho más que rellenar el menú para armar una familia. Porque creo que hay una diferencia entre quiero tener un hijo y querer ser padres. A mí me suena, y esto lo voy a poner y me hago cargo como algo mío, esto de quiero tener es algo como de pertenencia, es como que en el menú de familia me faltará algo que hay que rellenar, ¿no? Y el ser padres implica un compromiso más profundo para mí, ¿no? Que es el hecho de poder hacerme cargo de todo esto. Los otros días justamente comentaba algo que también me sucedió cuando mi hijo era chiquito y por ahí entraba a alguna juguetería o algún lugar como entre todos los nenes, y iba y tocaba algo y demás, y los vendedores se le paraban al lado por su aspecto. A mí se me paraban todos los pelos, imagínense, ¿no? Yo decía, le llegan a tocar un dedo y bueno, que me saquen con la orden de un juez. Y hay que estar preparado para eso, porque como sociedad tenemos prejuicios. Yo también los tengo, ¿eh? Cuando mi hijo era adolescente y se ponía la gorra para atrás y se le daba por cortarse la cejita acá, imagínense. Yo decía, ¿y ahora? Y me lo hacía a propósito y me arengaba, porque claramente adolescencia, ¿no? Bueno, hay que estar preparado para eso. Pues mi miedo era, le va a pasar algo, no sé qué. Y se pone en juego, y se pone en juego todo, todo. Y otra de las cosas que se pone en juego, y voy como saltando así porque empiezan a aparecer y me gusta respetar lo que me va apareciendo, ¿no? Eh, Esto del derecho a su historia, ¿no? Que uno va contestando lo que van preguntando y hasta dónde se contesta. Porque una veces en el afán de contestar y de dar información, dice, ah, ya me sacó todo encima y le cuento todo. Y no es así. Uno tiene que estar preparado para poder contestar lo que preguntan, porque es lo que pueden sostener. Es hasta ahí. Y yo el otro día comenté algo y lo voy a volver a repetir, que a mí me pasó y creo que, o sea, esto de hacer autorreferencia sirve en este caso, ¿no? Yo soy viuda. El papá de mi hijo falleció cuando mi hijo tenía 19 años. Hoy tiene 27. Y me acuerdo que a mí me quedaban como un montón de cosas adentro que nunca se hablaron, pero porque tampoco preguntaban del otro lado. Y a mí me agarró como una desesperación. Yo dije, ¿y si a mí me llegara a pasar algo, todo esto, dónde queda? Y yo como que hacía fuerza como para preguntarme, incentivaba, y del otro lado me hacían ole, ¿no? Me acuerdo que un día lo invité a almorzar y saqué el tema. Le dije, mira, le digo, yo no sé, pero me gustaría que sepas de que lo que necesites saber, lo que quieras, quiero que sepas que las puertas están abiertas, todo lo que vos necesites, amorosamente y demás. Mi hijo me miró seriamente y me miró a los ojos, no me lo olvidé nunca. Me dijo, la que saca el tema sos vos. Yo no tengo ningún interés. A lo cual yo hice así, truc, y dije, listo, voy a ver qué hago yo con todo esto, porque el tema claramente era mío, no era de él.
Y otra de las cosas que aprendí y aprendo es el límite. Sobre todo cuando tenemos una personalidad medio invasiva, ¿no? Donde ay, necesito como, a ver, vamos viendo. Y mi hijo me enseñó cuál es el límite. Mi hijo me enseñó el hasta acá. Y la verdad que para mí fue duro, porque también me ofendí, pero se lo agradezco tanto porque me hizo crecer mucho como persona. Mucho. No sé si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo. Sole, ¿querés interactuar? Te estoy escuchando. Vamos, Te dale, estoy escuchando, te estoy escuchando. dale, te doy espacio. No, no, dale, contame. ¿Qué pasó? Te hago una pregunta, mirá. ¿Qué pasó ahí cuando llevaste la carpeta? En ese momento era un juzgado, ¿no? ¿Qué pasó cuando llevaste la carpeta? Bueno, Esta en parte realidad administrativa. cuando nosotros habíamos hecho los trámites de adopción en aquella instancia, la hice por un equipo de adopción que era el equipo San José. Era un equipo que se dedicaba a armar carpetas y nosotros en aquel momento lo habíamos hecho por ese lugar. ¿Por qué? Porque la carpeta donde se presentaba estaba muy bien vista, porque una carpeta muy formal, con todos los pasos correctos, armado como corresponde. Entonces al juzgado entraba, pero como por un tubo. Lo cual no quiere decir que yo estuviera de acuerdo con el lugar que había elegido para hacerla, porque yo no estaba muy de acuerdo con un montón de cosas. Por ejemplo, las preguntas que te hacían eran, entre tantas, una de ellas era qué marca de auto tenía. Si estaba casada por iglesia, si era de religión católica, a dónde me iba de vacaciones y cuántas veces por año. O sea, era un montón. Y me acuerdo que el asistente social, una de las preguntas que nunca me olvidé, fue cuando me miró seriamente a los ojos y me dijo, ¿qué piensa usted de las madres que dan los hijos en adopción? A lo cual en ese momento yo era como muy tiernita, no tenía por ahí todo lo que tengo hoy, ¿no? En mi valija de haber. Y recuerdo que, bueno, para mí la maternidad de la única opción que entraba era a través de la adopción. No existía el tratamiento para mí, yo tenía muy claro eso. Y me recuerdo que la miré a los ojos y le dije, si no existieran estas posibilidades de estas mamás, yo no sería mamá. Así que en cierta forma estoy muy agradecida. Pero bueno. Uno se enfrenta como a todo eso, ¿no? La carpeta se presenta en los juzgados, no la presenté claramente en un solo juzgado. De hecho, cuando me llamaron para ir a buscar a mi hijo, yo estaba anotada en 14 juzgados más, de los cuales nunca me borré y nunca me llamaron, porque todo eso queda cajoneado. Eh, la adopción en las provincias y sobre todo en el norte del país se da de una forma donde el mismo juez te dice, si usted conoce a alguien que quiera dar su niño en adopción y ella viene hasta acá, hasta el juzgado y hacen los papeles y demás, ta, 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 como que tienen ese formato, me dice, porque acá nadie llega legalmente con su niño en brazos para darlo en adopción, porque se cambian en la frontera por alimento o por plata. O sea que también uno se enfrenta a eso. Y hay que estar preparado para eso. Por eso es tan fundamental el acompañamiento. Chicas, hay tres manos levantadas. ¿Quién está primero? ¿Gabriela?
Yo porque tengo acá en la pantalla de izquierda a derecha, sí, seguidas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gabriela. ¿Cómo estás? Hola Gaby. Muy buenas tardes a todos. Me presento, quien me conoce acá es Sole y quiero agradecer esta invitación, ¿no? También. Y realmente te escucho a vos, a Mariela, con una dulzura, como hablas de adopción. Y bueno, esto último que dijiste, ¿no? De las adopciones en el norte, lo común que Ujú, son, que sean de esta forma irregular. Y bueno, yo hace 55 años fui víctima de esa forma irregular. Yo soy adoptada en forma irregular. Eh, a partir de enterarme ya de grande, comienzo a buscar. Nunca me dijeron esa verdad, nunca. ujú, Y en los años de búsqueda decido fundar esta asociación, que no sé si lo ven allí en el ID que tenemos debajo en la pantallita, Identidad ujú, Biológica, con quienes lucho justamente para, con otros buscadores, ¿no? Ayudando a los buscadores a encontrar esa verdad, quienes que en su momento no lo fue claro. negada. Es un derecho que nos negaron, sí, sin duda. Así que celebro esta ley de adopción, porque digo, qué importante es que se le diga, y esto que dijiste vos, ¿no? Que se le diga en la dosis que el hijo o el niño que pueda sostenerlo, ¿no? Yo cada cosa que vos ibas diciendo yo iba apuntando porque me pareció realmente todo sin, sin desperdicio de lo que hablabas. Y lo importante entonces que es que sepan esa verdad, más allá de los detalles, pero sí que sepan que estuvieron en una situación de adoptabilidad y que, bueno, fue después una familia que los acogió. Ujú, Eh, Esto mismo, bueno, hoy luchamos por una ley del derecho a la identidad, una ujú, ley nacional, la cual no existe, y en provincia de Buenos Aires solo hay una ley que si bien es una ley que se promulgó en el 2022, la ley 15.329 es una ley que no se reglamentó. Entonces, eso también fomenta a que sigan continuando estas adopciones, estas irregularidades en las adopciones, ¿no? ujú. Entonces, bueno, esto simplemente quería comentarles que escucho para saber un poco más de adopción, porque sin duda es por lo que luchamos y decirle a alguien que no adopte o que no se apropie de un niño de esta forma, porque es el día de hoy que sigue te sucediendo, no es solamente el decir que no, sino el decir, hoy existe esta posibilidad y de esta manera. Y los niños grandes, que también ellos tienen el derecho de ser adoptados, y esto de verlo desde la necesidad del niño, ¿no? De la necesidad de quiero un hijo, ¿no? Lo importante que vos también comentabas en esto, ¿no? Y también celebro esto de que hoy también se permita que existan las familias monoparentales y cuánto hacen, ¿no? También por todos estos niños que necesitan esa familia. Así que bueno, muchas Total. gracias por el espacio y simplemente A eso vos que... por estar. Gracias, muchas gracias. Lourdes, no se te escucha, estás muteada. A ver si lo podemos hacer desde acá. Ahora sí. Ahora, ¿Sí? ¿Me ahora sí. escuchan ahora? Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todas Buenas tardes. y para todos. En realidad, yo soy Lourdes de Uruguay. Eh, Tocayas acá, coterráneas ¿Con quién? conmigo. ¿Para quién dice amigo? ¿Quién es? Mariela, ¿Mariela? ¡Ay, sí. qué Soy fantástico! de Positos.
Bueno, Parque Rodó. Ah, mira, ahí nomás. Y bueno, cerquita nomás, qué lindo. Bueno, me encanta porque siempre, bueno, yo desde niña quise adoptar, ¿sí? Tenía Bien. muy claro que cuando fuera grande iba a adoptar. Siempre fui como una Susanita de Mafalda, muchos Ujú, chiquitos, muchos hijitos, quería tener hijos biológicos, pero además adoptar. Tanto así que eh, a mis parejas, incluso a mi esposo, al día de hoy, mi primera pregunta no era estudias o trabajas, es, ¿tú adoptarías? Porque si me decían algún disparate o algo, para mí ya, bueno, ok, no tenemos nada que hacer en esta vida juntos, cada uno en su camino. Así de importante era para mí. Y cuando llegó el momento de formar una familia, ujú. justamente a quien yo elegí como compañero de vida, y seguimos juntos al día de hoy, bueno, nada, su salud física no lo permitía. Entonces yo pasé, no por las preguntas como tú decías hoy, voy a hacer como un compendio de todo lo charlado hasta ahora, con lo que fui resonando. Yo pasé por la situación de, ay, tranquila, las mujeres enseguida se solucionan. Y yo, por respeto y porque además siempre tuve el concepto de no es tú no podés, yo puedo, sino no podemos, no podemos juntos, entonces, y no quiero con otro, quiero contigo. Familia, no quiero contigo. Entonces, me callaba y en el fondo decía, ¿cómo es posible que alguien no se dé cuenta lo que está diciendo, ¿no? Mm, Dando por sentado que, bueno, yo tengo un problema o no, o abordando el tema desde ese lugar. mm. Cuánto prejuicio hay en la sociedad, ¿no? Y cuántos matrimonios ya de gente muy veterana ahora decíamos, ella nunca pudo tener hijos, cuando en realidad nunca se supo cómo era porque no habían los estudios que hay el día de hoy. Como siempre focalizamos en las mujeres, las que tienen problemas para poder engendrar un bebé. Otra cosa que me resonó es cuando Gabriela dijo, eh, soy adoptada, o con cuando cualquier persona dice, soy adoptada. En realidad, yo lo siento o lo sentí, pienso, como quieran verlo, eh, como fui adoptado. Es una acción en el pasado. Para mí, haber sido adoptado mi hijo es como, bueno, nací por cesárea, nací parto natural, bueno, fue adoptado. No es, porque el es no lo define a él. A él ser un hijo que no estuvo en mi vientre, no lo identifica como persona, no lo define, ¿sí? Totalmente. Es como decir, soy hijo de padres separados. No te definen otras cosas. Entonces, el soy para mí hace tiempo que lo erradicamos de la familia y es fue, ¿sí? Porque yo lo trataba de como dulcificar diciendo, soy una mamá adoptiva, somos una familia adoptiva, que es lo que usaba cuando iba al pediatra y me decía, antecedentes familiares de tal cosa, idea. Entonces yo decía, somos una familia adoptiva, porque no quería hacer recaer en un niño, él es adoptado. No, no, yo Que en también soy realidad una madre somos que no pude familia adoptiva. engendrar. Claro. Claro, entonces somos una familia adoptiva, soy una mamá Mm, adoptiva. Ahí mm, yo mm. fui como haciendo énfasis en eso y es en lo que siempre trato como de trabajar y también quería como acercarme a esas familias que pasan, acá en Uruguay es bastante difícil y yo he sufrido maltrato, bueno, muchas cosas, ha sido una tarea Maltrato, eh, perdón, por el tema de la adopción. totalmente no, perdón, desde el INAU, que es el instituto en Uruguay que habilita adoptar desde el año 2009, Ujú, eh, de haber estado 14 años inscriptos ujú. y nuestro hijo ser por el movimiento familiar cristiano, uno de los últimos chiquitos que, que surgieron de ese movimiento que había antes en Uruguay, porque ahora lo único legal es esta institución, el INAU. Ujú. Este,
¿Por qué? Porque uno también sentía que lo estaban evaluando si sos bueno como padre o no, y eligiendo como a dedo, ¿no? Cuando en realidad yo no sé si mi madre estaba pronta para ser mamá. Aprendió mientras me fue criando, con el amor que tenía ella hacia mí y yo hacia ella. Nos fuimos recibiendo de hija y de madre a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, todas esas cosas que nos preguntan acá en Uruguay, que es un gobierno laico, yo no pasé por esa pregunta si era católica o lo demás, pero sí, para mí fue muy duro el tema de cuando empezaron a ofrecerme niños, o a ofrecernos, perdón, niños, y yo les dije directamente, me están haciendo elegir el mejor tomate en el supermercado, porque este, yo no Pasa. quería un bebé Johnson de revista, queríamos, digo, quería hablar en primera persona porque soy yo que me estoy dirigiendo ahora, ¿no? Pero con mi esposo pensábamos igual. Un chiquito que sus temas de salud pudieran ser acompañados, pudiéramos sostenerlo dentro de la enfermedad que se pudiera. De hecho, el padrino de mi hijo es pediatra y él me dijo, si te ofrecen, porque así se habla en Uruguay, si te ofrecen un niño con VIH, decí que sí. Con SIDA, no. Con VIH sí. Hay inyectables, hay un montón de cosas que lo podemos sacar adelante. O sea que nuestro abanico era muy grande, no nos importaba color, porque mucha gente también tiene ese prurito, ¿no? Que sea blanquito, que sea de ojos azules, que se parezca a nosotros. Un hijo a ¿Y la por carta. qué se va? Exacto, eso me pareció tremendo, tremendo. Nosotros con mi esposo somos muy altos y obviamente mi hijo no va a ser tan alto como nosotros, no tiene nuestra genética. Y para nosotros yo digo que somos la casata triple de helado porque uno es muy blanco, el otro es muy rosadito y mi hijito divino del alma es un dulce de leche precioso. Entonces siempre nos definíamos así porque él más que nada decía, ¿por qué tengo este color yo? Este, entonces eh, yo pensaba, ¿no? En Uruguay se demora demasiado y tú decías, es un tiempo para aprontarse. Yo creo que 4 años y pico es mucho tiempo. Y es cierto que las parejas se consolidan o se deshacen O se y que de deshacen. pronto 2 años sería quizás suficiente, porque Ujú. además pasás por los mismos miedos que una embarazada, porque una embarazada tiene un Totalmente. hijo y cuando nace no sabes si va a caminar correctamente, si va a tener algún temita que vaya surgiendo. Claro, si el contexto de donde viene tu hijo es mala alimentación, madre fumadora, drogadicto, un montón de cosas más, bueno, las chances de que ocurra algo son mayores. Pero la Sí. incertidumbre como madre siempre Pero está, muchas, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero siempre. muchas veces Ujú. no la sabés. Muchas veces No, está dentro claro. del imaginario nuestro, pero no sabemos todo eso. Porque Exacto. aparte hay dos Y cosas. Por lo general sí, se conoce mucho de parte de la madre y los padres son padres ausentes, o sea, padres que no se conocen. totalmente. Totalmente. En general pasa eso porque, bueno, o es la progenitora que se acerca a una institución, ¿sí? O Totalmente. la institución que, bueno, rescata a los Totalmente. niños de un lugar donde están vulnerando todos sus derechos, ¿no? Y quería hacer Este, hincapié en algo que vos comentaste, discúlpame que te interrumpa. no, al Cuando revés, empezaste gracias. Esto, cuando empezaste la charla, ¿no? Y todo esto de la problemática de quién lo tiene, quién no lo tiene, el problema lo tenemos los dos y queremos hacer una familia y demás. Y esto que vos hacías hincapié, que siempre se la pone como a la mujer con el problema, como que mm, se la adorna, ¿viste? Bueno, porque ella no pudo sí, tener. Y antiguamente, si la problemática la tenía el varón, siempre se le decía a la mujer, porque no sea cosa que el varón quedara al descubierto. Y esto sí, sí, me interesa comentarlo, ¿no? Eh, Otra de las cosas que se pone en juego y en jaque con el tema de la infertilidad, cuando la problemática recae sobre el varón,
se asocia Mm, directamente a su potencia, a su virilidad, masculinidad. a su masculinidad, Sí. a su sexualidad. Hay tanta Ujú, ignorancia sobre el tema sí. que se llega a confundir, y me ha pasado que me lo han Ujú. preguntado, se llega a confundir impotencia con infertilidad. Ay, sí, Y tal cual. esto Ujú, me interesa decirlo, porque son sí, cosas que suceden y eso habla de la ignorancia que estamos teniendo en el sí. tema. Y desde ese lugar, las personas que adoptamos nos enfrentamos a lo social. Desde un lugar desde que el otro no sabe, de que no tiene maldad, pero hay un ida y vuelta. Y otra cosa que quiero destacar, que me parece interesantísima también de las que dijiste, en el tema este que te dijo este médico, si tiene tal problemática Mm, sí, si tiene tal problemática no. Una de las cosas ujú. que me parecen fundamentales es saber que como futuros padres en el proceso de adopción también tenemos el derecho a elegir, porque elegir Ujú. también habla del límite que tenemos. Mm, Y el exacto. límite que tenemos en cierta forma nos cuida y cuida a nuestro futuro hijo, porque es de lo que podemos hacernos cargo y de lo que no podemos. Porque quizás en el medio de toda esta problemática que se va viviendo y estamos pasando, es como que nos entra como esta mezcla de, bueno, tenemos que aceptar lo que venga porque no tenemos derecho. Como que, bueno, no, no es un premio consuelo ni un castigo, no, no, porque es por el hijo que va a venir y por nosotros. Es un orden, con qué puedo y con qué no. Porque hoy por hoy, una de las preguntas que se hacen cuando se arma todo el tema de carpeta es, ¿a qué estás dispuesto a adoptar? ¿Querés un chiquito con problemas? ¿Querés un chiquito con una enfermedad crónica? ¿Querés un chiquito que tenga una enfermedad medianamente sea llevadera? Sí. Hay familias, y esto lo comenté el otro día y lo vuelvo a comentar, hay familias que deciden adoptar chiquitos que son enfermos terminales para que Sí, mueran sí. rodeados de Ujú, una familia. ujú, sí. Y para eso hay que estar preparados, Preparado, totalmente. preparados. Entonces, en Totalmente. esta espera hay que saber quién es uno. Cuando uno va esperando a Ujú, ese hijo, cuando va anidando, hay que saber quién es uno. Empieza a trabajar con sus límites, con sus mitos. ¿Estamos preparados para derribar mitos, prejuicios? Porque es a lo que nos va a poner en jaque la adopción. A las diferencias, como yo digo, no tiene mis ojos, pero tiene mi mirada, que es mucho más profundo. Una de las cosas que yo empecé a descubrir como mamá, y me emociona cuando lo digo, es cuando lo veo y me veo, cuando lo veo hablar y me veo, cuando lo veo su mm, forma de pensar y me veo, cuando lo veo en ciertas actitudes y me veo, y eso me emociona. Cuando lo veo hoy como persona y digo, estuvo bien plantada la semilla. Ahí es cuando nos reconocemos, ahí es cuando nos identificamos. ujú. Bueno, ahora le dejo un espacio a Sole porque si no, nada, me voy por las ramas. Así que Sole, te paso la posta. Bueno, muchas gracias. No, Estoy escuchándolos a todos y a todas muy atenta. Bueno, voy a tomar, primero, a ver, les voy a decir esto antes que nada. Voy a tratar de ser escueta porque me cuesta ser escueta. Voy a ir entrando en el tema desde mi propia historia. Considero que es una manera también sutil y es una manera de respeto y compromiso, ¿no? Cuando uno habla desde la historia, hacia la historia del otro, porque hay algo que es puntual y claro. Todas las historias de vida son únicas, ninguna es irrepetible, perdón, repetible. Repetible. Este,
De la misma manera que la adopción, por supuesto, las historias de adopción son únicas, ¿no? Irrepetibles. Independientemente de que hay un hilo que es conductor, que es finito y que nos atraviesa a todos y a todas. Obviamente voy a tratar de hacer la mirada desde lo que nos pasa como hijos, como hijas. Yo tengo 50 años, ¿por qué les digo esto? Porque nací, como bien lo dijo Gaby, en aquellas épocas donde lo que más atravesaba era la ilegalidad, que no significa que no existía ya la ley de adopción. La ley de adopción es muy vieja, ¿no? La ley de adopción existía con sus falencias claras, que gracias a Dios se fue modificando, porque obviamente se va cambiando y van cambiando los paradigmas, bueno, cuando aparece, va cambiando la sociedad, la cultura, ¿no? Bienvenido sea, bueno, se va ampliando, no quiero hacer nada de esto académico, simplemente marcar estos puntos que me parecen importantísimos. ¿Por qué digo también importantísimos? Y vuelvo al lado del hijo, porque hay muchísimas personas atravesadas por adopciones ilegales hoy aún en el año 2026 que la pasan mal. Que la pasan mal. A ver, la ley, el concepto de adopción, sí lo quiero nombrar, y lo voy a leer y les voy a decir por qué lo voy a leer, porque no estoy para nada familiarizada con el concepto de adopción clásico, ¿no? El que se conoce de antaño, porque bueno, esto ya quedó como en el tiempo, pero vale decirlo. La adopción es una institución jurídica, ¿no? Si vamos al diccionario nos dice esto, la adopción es una institución jurídica que protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y a desarrollarse en una familia. Y toca tres puntos importantes, que por supuesto esto sigue estando, ¿eh? No, no es que desapareció, que es la protección al niño, y voy a decir la palabra menor, niño o niña, ¿no? La protección, y en esa protección cabe todo. Las necesidades básicas, ¿no? Alimentarlo, la educación y el derecho a la salud. Bien. Por otro lado, la sentencia de un juez, insisto en esto, la adopción, para que sea adopción, tiene que ser legal. Y el estado del hijo, ¿no? Cuando se adopta, estamos hablando de ese concepto que hoy también pasa, ¿eh? No, por supuesto, son tres ejes que hoy siguen sucediendo por suerte. El estado del hijo, donde se lo considera a través, una vez que se lo adopta, como que tiene, no, como que tiene los mismos derechos que un hijo biológico. Bien, ahora, yo me voy a correr de este concepto. Y voy a tomar un segundito lo que dijo recién Lourdes, creo que era, sí, cuando hablaba de esto del soy adoptado o fui adoptada. Bueno, a ver, a lo largo de todo mi recorrido como hija adoptiva y como profesional, con todo mi proceso, inclusive terapéutico de muchos años, fui lidiando con esto, bueno, y tratando de preguntarle a otros qué les pasaba con esto o qué pensaban con respecto a esto. Yo llegué a esta conclusión. La adopción, si bien es legal, por supuesto, como lo dije acá, este lado jurídico, también hay una parte que tiene que ver con lo psíquico y es fundamental. Si yo no adopto a mi hijo o a mi hija como tal, sea biológico o sea adoptivo, nunca va a ser un hijo o una hija, ¿no? Después vamos a hablar de una familia, inclusive que ni siquiera va a ser dentro del estado de la salud mental, ¿no? Es ese hijo que yo lo adopto, que lo miro, que me lo morfo, como dice Freud. Perdón, que meto a Freud en el medio, pero bueno, eh, nada, como trabajé mucho tiempo como AT, sinceramente trabajé más como AT que como counselor y a veces se me mezclan todas estas cuestiones, pero bueno, creo que todo es rico porque todo va sumando y es todo lo que nos va formando. Em, con el tiempo yo me quedo con la palabra soy adoptada, porque soy eso. Porque la adopción no es solamente este papel que se firma en el medio, sino que soy una persona que está atravesada por dos ejes fundamentales, que es el eje del origen y el eje de la familia adoptiva, ¿no? Entonces soy todo eso y mi propia construcción como persona. Les voy a contar que nací en el año 76,
sabemos muy bien que la mayoría de las personas que nacíamos en esas épocas no estamos dentro de lo legal. Bueno, obviamente yo fui una, y no solamente estaba esta cuestión oculta de lo legal, sino que estaba lo oculto propio de la sociedad de ese momento, donde de eso no se hablaba, porque una de las cosas fundamentales que atravesaba era esto que decía Mariela, donde los padres y las madres no tenían la más pálida idea de lo que pasaba, ¿no? O de lo que podía llegar a pasar, porque ni siquiera Sí. se lo preguntaban, ¿no? Que es donde hoy uno apunta a trabajar, pero ¿saben por qué apuntamos a trabajar con padres y madres? Porque estos niños que antes, gracias al Patronato de la Infancia, que era una organización civil donde justamente la función, perdón, que cumplía era asistir a estos niños desprotegidos, sean familias en la calle, niños abandonados, digamos, el Patronato de la Infancia lo que hacía era asistirlos y demás, entonces, claro, era como que ya estaba cubierto, por eso hablaba de menores, ¿no? Los menores no tenían un derecho, no era considerado sujeto de derechos. Claro. Entonces, hoy, como sí se considera al niño, a la niña y al adolescente como un sujeto de derecho, se cambió esta mirada y se amplía luego, obviamente, la ley de adopción y justamente a lo que se apunta es a trabajar con estos pretensos adoptantes para que cuando llegue ese momento estén lo más revisados posibles, ¿no? Obviamente, y bien lo sabemos y lo han dicho, que uno va siendo padre, madre e hijo, inclusive sobre la marcha, ¿no? Vamos aprendiendo en función de lo que vamos haciendo y en función de lo que hicieron con nosotros. Entonces, ahí pasa por ahí, ¿no? Digamos, de trabajarnos y de revisarnos como adultos para ser padres comprometidos. Eh, yo me enteré cuando tenía 21 años. Eh, el secreto familiar que todavía existe, y no solamente por las adopciones, sino por un montón de cosas, este, bueno, llevó a que yo tuviera 21 años cuando me entero de que era hija adoptiva. Digo hija adoptiva porque así me considero, insisto en esto, si bien no soy hija adoptiva porque mi partida de nacimiento es una partida de nacimiento falsificada, pero me gusta decirlo y me gusta aclararlo. Insisto en esto, las personas adultas y adultas, digamos, que ya no tienen ni siquiera la posibilidad de poder conocer y de poder saber, porque ya sus familias han fallecido, porque son personas grandes ya en edad, y se sufre muchísimo. A veces se cree que porque naciste en aquella época, solamente, digamos, atraviesa esta cuestión que conocemos todos, este, que tiene que ver con los desaparecidos. Eso sí existe, existió y existe, digamos, esos hijos, pero también hay otros hijos donde la intención fue otra, ¿no? Digamos, a la hora de ser hijos. Digo, la intención en esto, donde no hubo un robo, digamos, concretamente. O sea, hay muchas historias y es bueno poder sacarlas a la luz, porque uno necesita blanquearse internamente con eso que le pasa, ¿no? Porque a veces parece que uno no puede hablar de esto porque viene de esos silencios, ¿no? Que son este, realmente muy desintegradores. Em, Fíjense qué importante que es la legalidad, porque cuando antes uno iba a buscar, tal cual lo decía Mariela, iba a buscar un hijo o una hija, porque quería cubrir un espacio, porque la sociedad así lo dictaminaba, porque me había quedado una deuda pendiente, porque el médico me dijo que lo mejor era ser madre o ser padre. Pobrecito, pobrecita, ese hijo, esa hija, ¿no? Que llegaba en esas condiciones. Si bien hoy digamos, a ver, la ley es muy buena, porque la ley es muy buena y realmente es amplia y trata de cubrir todo esto, pero bueno, lamentablemente el sistema no es lo más apto, se necesita mucha más gente que trabaje en esto, ¿no? Eh, para que no siga sucediendo esto del silencio. Yo tenía 21. Y gracias al silencio me atravesó un estado de mucha vulnerabilidad,
a tal punto que en ese momento mi vida como si se hubiera partido, ¿no? En dos partes, literal. Sentí que lo que yo tenía entendido como mi vida no era mi vida. Eh, Generó muchísima disociación. Eh, Insisto en esto, no significa que a todos les pase lo mismo, ¿no? No es bueno generalizar, pero tampoco, obviamente, no lo voy a dejar de decir porque eh, conocido y conozco mucha gente y en una gran mayoría que lo que ha sucedido y lo que sucede cuando uno no cuenta la verdad es generar en el otro un problema inclusive a futuro, ¿no? Viéndolo desde ese lugar y también viéndolo desde el lugar de las instituciones, de los niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados, podemos inclusive decir que hay una cuestión de salud mental en el medio, porque en las largas esperas de estos niños y de estos adolescentes, lo que sucede en sus coordenadas psíquicas es mucho. Por eso se apunta y se pide que la sociedad empiece a mirar a la adopción como una posibilidad de ser familia y de brindarle a esos niños, esas niñas y adolescentes una familia, ¿no? Para que salgan de las instituciones. Las instituciones tienen su controversia. Por un lado son importantes, fundamentales, porque obviamente es, dicho mal y pronto, es el lugar donde se es visible para que las personas que buscan ser familias por la adopción sepan dónde ir. Hoy hay un registro único, gracias a Dios, un único registro donde se anotan, al menos en la provincia de Santa Fe, perdón, esto no lo dije, yo estoy en provincia de Santa Fe. Eh, Existe el registro único de adopción que se llama RUADA. Hoy, si no te registras, no podés adoptar legalmente. Todo lo demás parece mentir y loco, pero sigue pasando. Porque esa espera, que es justamente donde hay que trabajar ahí, en esta espera activa, se hace demasiado pesada y demasiado difícil de llevar, independientemente de las falencias del sistema. Las falencias son muchas, no son solo del sistema. Tampoco hay personas idóneas para trabajar dentro. También se llegó a la conclusión de que se necesitan muchas personas para acompañar a las familias y para acompañar a todos los niños y adolescentes que están institucionalizados. Justamente para que cuando egresen, porque así se dice, de las instituciones, se encuentren, digamos, con un mundo que para ellos es desconocido, ¿no? Entonces sea sobrellevado de la mejor manera posible, porque lamentablemente muchos tienen el receso a los 18 años y no han logrado conseguir hasta una familia. Eh, yo soy muy activista en esto. Insisto en la adopción de los niños, niñas y adolescentes, porque justamente este, mirarme interiormente y mirar a otras personas que no han sido adoptadas de esta manera, nos trae a la luz eh, muchos vacíos, muchos estados de vulnerabilidad que atravesamos gracias a que esa verdad no llegó cuando debió haber llegado. Tener en cuenta también que, por supuesto, claramente, como lo dice Mariela, y aparte es un derecho, hoy es un derecho, pero derecho confirma, puesto que todo niño, niña y adolescente debe conocer su verdad de origen y debe continuar con aquellos vínculos que sí puede continuar, que son los hermanos, bueno, no se sabe que con padres, madres no, porque si no, no estarían en ese estado de adoptabilidad. Pero sí continuar con esto, ¿no? Y estar siempre dispuestos a responder cuando uno quiera saber. Cuando yo quise saber, eh, busqué un montón de personas que tenía a mi costado,
para ver cuál era la más idónea. Siempre fui alguien que quise ir a buscar, en ningún momento lo dudé. Obviamente esto queda claro que no a todo el mundo le pasa lo mismo. Y todo es totalmente reconocido, reconocible, digo, o sea, hay personas que no quieren buscar, que no quieren conocer, y está bien, todo es respetable. Eh, Perdón, que por ahí me voy un poco del tema, pero quiero retomar esto. Durante todo mi recorrido de vida en mi infancia, hasta mis 21 años, me atravesaron un montón de cosas en el cuerpo y en la cabeza que yo no sabía por qué. En eso pasaba de todo. La diferencia, la nena buena y obediente, las miradas de algunos que vos no sabías por qué te miraban, los que te buscaban el parecido físico, independientemente de la importancia que tiene, ¿no? Pero como para tratar de mirarlo desde otro lugar. Eh, Era una niña muy vergonzosa, con mucho miedo al abandono. Recuerdo que empezaba un montón de actividades y las dejaba porque tenía mucho miedo que no me fueran a buscar. La única vez que se atrasaron en ir a buscarme, mi mamá no podía, mandó una prima, y ella llegó. ¿Qué habrá llegado? 10 minutos más tarde. Bueno, para mí fue eterno, eterno. A tal punto que llegué a mi casa y le dije, yo no quiero volver. Y iba a lugares donde me apasionaba, que era baile español, dibujo. Había un taller de narración que me encantaba, la narración. Bueno, abandoné absolutamente todo. No iba a los cumpleaños porque tenía miedo que no me fueran a buscar. Perdóname que te interrumpa. Interrumpa. Esto que decís de los cumpleaños, por ejemplo, en el caso de mi hijo, cuando era chiquito, que estaba en el jardín, le encantaba ir a los cumpleaños, ¿Mm? pero me tenía que quedar o se quedaba mi mamá, que lo llevaba a veces porque yo estaba en horario de trabajo, se tenía que quedar, pues si no, No se quedaba. no, para nada. Y esto que vos Exacto. decís es muy cierto, necesitan como certeza todo el tiempo Ujú, de ujú. saber con quién se van a quedar, hasta dónde, cuándo, cómo, por qué. Yo me acuerdo que Totalmente. cuando Santiago era chiquito, una de las preguntas que por ahí hacía era esto de, bueno, ¿y hoy quién me cuida? ¿Qué abuela viene? Porque en medio de la semana tenía una niñera y aparte venían las abuelas, ¿no? Y él quería saber con quién iba a estar, a qué hora iba a volver, pero todo como muy explicado y eso siempre fue muy respetado en casa, Totalmente. Tiene que ser porque es la respetado porque, necesidad que el niño exacto, tiene. es una manera de cuidado. Bueno, pero vos fíjate que estás trayendo esto, digamos, en una realidad totalmente diferente, donde sí estuvo la legalidad, donde no estuvo atravesado el silencio. Y esto pasa claramente porque, y tomo esto que también se comentó al principio, que es fundamental, de lo que lamentablemente no se habla, total es bebé, no sabe, no se acuerda, conscientemente no. Pero el recuerdo viene con nosotros, está en el cuerpo, Totalmente, viene con nosotros, o sea, uno tiene una genética, ¿no? Tiene totalmente, una división celular que se hizo en algún momento y esa información está, no es solamente una información física, ¿no? Hay toda una información, un desprendimiento, porque uno nace, no nace. Yo siempre cuento que sentía la sensación de que había nacido de un repollo. La miraba a mi mamá y no era mi mamá, era y no era, y la confusión es muy grande. Y llega un momento, fundamentalmente en la adolescencia, ¿por qué digo la adolescencia? Porque la adolescencia es una etapa de la vida muy particular, ¿no? Donde uno empieza a buscarse, donde uno empieza a encontrarse, a querer ser un ser más independiente, ¿no? A construir la autonomía, y es dificultoso, y ahí suceden quiebres muy importantes. O sea, a ver, vuelvo a esto, yo decía que había nacido de un repollo, no nací de un repollo, obviamente, ¿no? Nací de una panza, pero yo me sentía muy tranquila cuando decía que había nacido de un repollo, porque era lo que sentía. Lo que a mí me interesa como hija, cuando transmito esto, es decirle a esos hijos, a esas hijas, que se escuchen, que escuchen lo que les pasa,
Yo tenía una amiga, que también siempre lo cuento, que hasta el día de hoy se acuerda, que me decía, ay amiga, dejá de decir pavadas, que no naciste de un repollo, naciste de una panza. Ya sé que había nacido de una panza, obviamente, no era una persona de otro mundo, pero así me sentía distinta, me sentía que yo no pertenecía ahí. Cuando una madre biológicamente pare un niño, digo biológicamente porque el parir, yo puedo parir un proyecto, ¿no? Digamos, parir es otra cosa, pero biológicamente, o sea, es otra cosa también, también. Cuando uno pare biológicamente, se corta, ¿no? Uno sale de una zona muy angosta, y más cuando es un parto natural, uno sale de una zona muy angosta, de ahí viene la palabra angustia, porque ese bebé llora, ¿no? Porque sale apretado por la fuerza y se corta esa conexión que vivió durante 9 meses, independientemente de cómo ha sido esa conexión durante 9 meses. Ese corte, ya hay ahí hay una primera herida, ¿no? Una herida primaria que tenemos todos. En el caso de los hijos, hijas adoptados, eh, ese corte, imagínense que es mucho más extenso, y esa beba no volvió a escuchar el latido, el olor de la madre, los sonidos. Entonces, esa herida queda. Yo me atrevo a decir, y digo me atrevo a decir porque no se lo daña la verdad, por supuesto. Sí lo dice, el psicoanálisis habla mucho de esto. Me atrevo a decir, y lo he comprobado por mí misma, voy a hablar siempre desde mí, que esa herida, en el caso de los bebés, está mucho más, eh, no sé si abierta, no sé si marcada, pero mucho más difícil de poder acceder a ella para poder cerrar, que tampoco se cierra, ninguna herida se cierra del todo, ¿no? Pero al menos coserla lo mejor posible. Que es justamente de esta manera, con padres, madres, familia que estén acompañando todo el tiempo, que estén respondiendo cada pregunta, inclusive más allá del respeto, ¿no? Me voy un poquito más en el tiempo, digo, más allá del respeto de cuando pregunto, que ese hijo o hija sepa que tiene acceso a lo que quiera saber. Adentro de un cajón está la carpetita, lo digo de una manera como más metafórica, ¿no? Cuando vos quieras, acá lo tenés. Eso es fundamental, independientemente de lo que uno va viviendo en el día a día. Antiguamente, se pensaba que con el amor era suficiente. Digo antiguamente porque uno hoy derriba esos mitos. Y a veces me dicen, ay, pero si no tenés amor. No, no, si nadie dice que no tiene amor. El amor es fundamental para la vida, de la misma manera que lo es el deseo. O sea, un padre o una madre, si no desea, no va a poder ser nunca madre o padre. Yo, si no deseo estar acá hablando con ustedes, no estaría. Eso lo sabemos. Pero no es solo eso. Hay un compromiso real como padre, como madre, porque uno, cuando es padre o madre, lo es para toda una vida. ¿No? Más allá de los límites que después nuestros propios hijos nos lo ponen, como dice Mariela, que son nuestros maestros, porque a veces como madres o padres nos cuesta cortar, ¿no? Esta cuestión ahí, vincular tan fuerte. Pero bueno, estos hijos, nosotros siempre digo que somos, no me quiero ir del tema, me fui del tema, pero vuelvo para atrás a la herida. Acompañar, porque esa herida, en los bebés es muy difícil de verla, es muy difícil de hacerlo consciente. Entonces, una de las maneras de hacerlo consciente, más allá de las terapias, digo, es escucharnos en el día a día, habilitarnos al menos, a escucharnos con eso que nos pasa. Claramente, cuando lo que sucede no es el no decir, la cosa es diferente, ¿no? La cosa es diferente. Pero aún así, invitar siempre a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que se escuchen con lo que les pasa. Porque a veces, y realmente a veces, por eso digo, insisto en que cada niño, cada niña tiene que irse, salirse de las instituciones, porque lo que se atraviesa ahí es muy difícil, porque más allá de que estén personas que quieran abrazar, que quieran cubrir esos espacios, son muchos. Hay muchos niños
y adolescentes en esto de adoptabilidad en el país. Y hay pocas personas que sostienen esto. Eh, Cuando yo nací, me tuvieron unas cuantas horas esperando que me fueran a buscar, eh, porque bueno, este paquetito del que siempre se hablaba, yo tenía la posibilidad de irme a Córdoba. Bueno, sucedió que mi mamá era conocida de la partera, en ese entonces había parteras. Este, bueno, nada. Entonces la partera dijo, ah, no, 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 no vamos para Córdoba, venimos para esta ciudad de la provincia de Santa Fe, porque primero está Lucía, que es mi mamá, y Osvaldo, que era mi papá que ya falleció. Falleció cuando yo era muy chiquita. Bueno, y esta familia de Córdoba queda esperando el próximo bebé porque supuestamente esa bebé que iban a nacer en mayo se había muerto y era yo, en realidad no me había muerto, iba para otro lado. Entonces digo, no, este manoseo que pasaba y que pasa todavía, lamentablemente, cuando esto no pasa por la legalidad. Es terrible. Bueno, todo esto no queda en la nada misma, no queda en el aire. Esas horas de espera, cuando yo me enteré, y me enteré el motivo del por qué las horas de espera, porque bueno, esta partera que conocía a mi mamá consideró y dijo, no, no, las próximas manos que toquen este bebé van a ser las manos de su madre. En este caso, madre, ¿no? Padre. Y yo dije, wow, qué interesante, qué buena. Sí y no, sí y no. Un bebé necesita que lo miren, un bebé necesita que lo abracen, un bebé necesita que le den besos, que le hablen, ¿no? Estas cosas pasaban cuando no existía esta información. Lejos está de mí, nunca fue la intención del prejuicio, porque si no, no hubiera avanzado, no hubiera buscado, no hubiera estado, no hubiera podido perdonar un montón de cosas, pero sí me gusta decirlas porque son estas cuestiones importantes, que son las que nos marcan. Siempre voy a hacer hincapié en el silencio, porque se sufre mucho. Recuerdo una vez, salía de mi terapia en ese momento, hice 15 años de terapia psicoanalítica, porque era tan profundo el dolor y estaba tan anclado todo esto en el inconsciente que no había manera de que lo pudiera traer. Estoy hablando, en ese entonces tenía 21 años. Bueno, era estudiante de psicología también en ese momento, dejé mi carrera porque no pude sostenerme sola. Y lo remarco no porque, no por nada, sino simplemente por esto, ¿no? Porque cuántas cosas, más allá de que uno siempre abandona cosas en la vida, ¿no? Porque es como un duelo constante, uno va duelando todo el tiempo, ¿no? Y la adopción tiene que ver con esto, ¿no? Hay un duelo en ese proceso, todos vamos haciendo un duelo en ese proceso. Y las personas que venimos con estos silencios, el duelo es como bastante constante, ¿no? Pero lo remarco porque si quizás, digo quizás, si no hubieran estado atravesados los silencios, las cosas hubieran sido diferentes, yo me hubiera podido sostener. En ese momento que estaba en la terapia, salí en bicicleta y en vez de agarrar para la derecha, que era mi casa, agarré para el otro lado, en contramano. Y terminé lo que es la terminal de acá de mi ciudad, a unas 10 cuadras más o menos. Nunca me di cuenta. Iba por el medio de la calle en bicicleta. Me di cuenta que había agarrado para cualquier lado cuando miré y estaba la terminal de ómnibus. Y ahí me bajé de la bici y dije, no, pará, acá hay algo que no está funcionando, ¿no? Eh, Después lo hablé con mi terapia durante mucho tiempo, me llevó mucho entender. Eh, que estaba como, mi cabeza había quedado como invalidada, digamos, ¿no? No podía pensar con claridad, porque es tan importante esto de la identidad. La identidad es todo, no es solamente la biológica, la identidad es todo. Pero la biológica es una parte importante, porque si no la hubiéramos, si no, no hubiéramos nacido nunca, ¿no? Eh, Claro. Discúlpame, Charlie tiene la mano levantada, Sole. No, no, Perdón, Charlie, no te había visto. no, 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 más que nada
por el preocupado tiempo. por el tiempo, por la hora y si había alguna pregunta en función a eso, ¿no? Bien. Por el tiempo, la Sí, es hora y el difícil, encuadre. perfecto, es difícil Sí, 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 traer, ¿no? A mí lo por que me eso importaba mismo. era esto del silencio, de que nos escuchemos con las cosas que nos pasan, de que vayamos a preguntar si queremos preguntar. Siempre hay alguien que nos va a escuchar y si no, buscar la manera de que alguien nos escuche. Hoy hay muchas redes eh, de acceso, ¿no? Para poder preguntar y decir, bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o... Yo, por mi lado, siento que hay tanto para preguntar, tantas Sí. cosas abiertas que surgen Ujú, de esta charla, que realmente pienso en qué útil sería que, que pudiese participar de no te digo de un curso, porque en estas cosas hablar de un curso, no sé, no me suena, pero No, sí de participar, formar parte de una experiencia prolongada, ¿no? Donde puedan surgir preguntas que a veces, por lo menos desde mí, no las abro por vergüenza o por miedo a ser considerado un ignorante. El tema de los trámites, el ujú, tema de qué diferencia puede sentir una madre biológica de una madre adoptiva, que ujú. parece evidente para los demás, para mí no es tan claro. Entonces, a qué voy? Que vamos a tener la suerte, ¿no? De que va a haber una seguidilla de reuniones que van a organizar ustedes y que sí. van a dar ustedes. Y es una buena oportunidad para salir de esta confusión nuestra, ¿no? De quien Sí, porque escucha. en Hablo de realidad mí. el tema es muy amplio. Sí, Uno puede abrir con ciertos disparadores, pero a su vez eso te lleva a otros lugares, claro, es que difícil. sería como Ujú, complicado mezclar todo, ¿no? Y también, bueno, la parte jurídica, que es lo que dije anteriormente, que eso también es fundamental, el acompañamiento con alguien idóneo en el tema, justamente por la seriedad que esto tiene, ¿no? Pero siguiendo la línea de lo que dice Sergio, este tema en sí, tanto desde el lugar de padres como desde el lugar de hijos, abre muchas preguntas, muchos interrogantes, ¿no? A partir de lo que es la problemática y este pequeño salpicado que hicimos así de titulares, por así decirlo, ¿no? ujú. Pero dan espacio a profundizar y a meternos en tema y como profesionales a prepararnos, ¿no? Porque nunca sabemos a quién tenemos enfrente cuando viene algún consultante, ¿no? Así es. Y me parece un tema fundante para mi gusto. Realmente es algo, eh, creo que importante Ujú. de saber, de ver cómo nos plantamos, de cómo lo podemos acompañar como profesionales, ¿no? Estar preparados porque creo que la adopción y el enfoque eh, voy a usar una palabra que se usa mucho en el arte culinario, es un buen maridaje para mi Mm, gusto, ¿no? Porque desde el enfoque podemos acompañar desde un lugar, a mí me gusta decir que es un lugar suave, es un lugar muy artesanal. Es Perdón, un lugar. cuando hablas del enfoque, estás hablando de la teoría del enfoque rogeriano centrado en la Sí, persona. sí, 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 No digo claro. porque no todos por ahí son counselors. No, 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 claramente que sí, claramente que sí. Y como diría Segrera, centrado en las personas. En este caso sería los padres, los hijos, y por qué no, que también me gusta tocar ese tema,
en las familias de esos padres que van a adoptar, donde en este caso, por ejemplo, la figura de los abuelos es importantísima. Y abrir espacio a esos abuelos y darles el lugar para que se expresen, porque cuando muchas veces llegan los hijos con la idea de una adopción, a esos abuelos también se les abre todo un dilema, porque se les abre su propio mundo de prejuicios y miedos e inseguridades, ¿no? Y poder acompañar todo eso es como armar un mejor nido para ese hijo que viene. Ujú. Y es fundamental. Por eso digo, creo que desde este lugar de counselor es interesantísimo. El enfoque da esa posibilidad, como decía anteriormente, ¿no? Este acompañamiento de forma artesanal y artística, si se me permite, eh, y desde un lugar suave, porque de eso se trata, porque en esa suavidad y en esa cierta lentitud al acompañar cada pedacito de esta historia, nos va enfocando, nos va poniendo en tema, nos va enseñando, nos va enseñando. Como les dije cuando empecé a hablar, eh, si hay algo que en mí quedó grabado es la capacidad de amor que tenemos los seres humanos. Y realmente es infinita, es infinita. Llegar a descubrir eso para mí fue fantástico. Eh, Claramente en mí el tema de la adopción ya estaba instalado en mi vida, porque para mí no fue un conflicto. O sea, en cuanto llegó el tema, la noticia de la infertilidad, dije, listo, ya está, caso cerrado era para mí. De hecho, yo era adolescente y siempre decía, si yo no puedo tener hijos biológicos, voy a adoptar. Eso ya estaba en mí, que no quiere decir que no haya otras opciones y que yo esté en contra, ojo, no. En el abanico de posibilidades de tener hijos es muy amplio, como también la decisión de no tenerlos. Ujú. No tener hijos es una decisión y es respetable. Ujú. Y otra de las cosas, en el caso de una infertilidad en una pareja, cuando se preparan para una adopción, también tiene que estar muy claro el tema este de que los dos estén de acuerdo. Porque muchas veces sucede que hay uno que quiere y el otro es el que acompaña. Y eso a la larga se nota y suceden cosas. Ujú. Suceden cosas, perdón que te corte, Mari, hasta el extremo de devolver. Exactamente, Las devoluciones de los niños en los juzgados y en algunas instituciones es mucho más de lo que nos imaginamos. exactamente. Hay provincias donde vos te parás un lunes y llegan devolviendo, 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 como si fuera un paquete. Es terrible, es terrible, No, 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 tremendo, es terrible. tremendo. Bienvenidos de nuevo, gracias por estar. Gracias, Ay, chicas, las agradecidas somos amorosas. nosotras por el espacio que nos Gracias. diste. Y bueno, y gracias a Charlie que nos acompaña incondicionalmente ahí. Así que bueno, gracias. Muchas gracias a todos, a Muchas todas. Bueno, gracias. gracias por acompañarnos, un Buen placer. fin Gracias, de. Dani, por acompañarnos. Gracias, gracias. Espero que haya sido fructífero y funcional. Muy interesante, gracias. Gracias, Igualmente, Marina. lo fue, Gracias lo Buen por fin de estar fue. semana a Gracias, siempre. todos. Mari. Gracias. Huguito, Bueno, chicos, Gaby. Buen fin muchas de. gracias, ¿eh? Buen Nos fin de. vemos, gracias. Gracias. Chao. Chao.